doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores. Nos prometió el amor del Consolador. Buenas tardes amigos, saludos. Aquí desde Puerto Rico. No tenemos luz todavía, van 8 meses. Estamos haciendo milagros para poder transmitir el día de hoy, pero hasta donde llegue. De todas maneras, yo estoy trabajando en unos videos que quiero publicar esta noche. Agradezco mucho a los que puedan estar y que puedan. Es bien difícil, se puede caer la llamada en cualquier momento. Tengan paciencia. Yo estoy tratando de utilizar el tiempo de esta tarde para hacer mis videos y a la misma vez pues transmitirlos si puedo. Estamos transmitiendo por Facebook. Si no se puede por Facebook, de alguna manera voy a tratar por YouTube. De alguna manera voy a ir en vivo ahora, en este momento, precisamente a las personas que necesitan oración. Mi nombre es Fran Montañez y yo soy espiritista por convicción. Todo el mundo sabe que yo defiendo el espiritismo verdadero. Y creemos, y Laura y yo creemos en la oración magnética mental, grupal mental. Usted en este momento ponga por ahí su comentario, su petición y créalo en su corazón. Créalo en lo profundo de su alma, que estos fluidos que están impregnados de Dios van a llegar a su vida y van a hacer lo que usted está pretendiendo que se haga. Cuando usted no sepa qué hacer, como nos pasa a todos y a mí me pasa también, el libro de los medios nos dice que vayamos al ítem 182. ¿Y qué nos dice? Eso es un medium de presentimientos, un medium de intuición, que hay que consultar con su espíritu protector. No se vaya por ahí a consultar a un brujo, un hechicero, un adivino. Nosotros no somos eso. No queremos saber, el que venga a nuestro grupo, que venga con tendencias de brujería, de hechicería, adivinación, dando recetas de santero, que yo me entere, yo le doy una oportunidad a la persona si creo que se la merece, porque si una persona que nunca ha hablado conmigo y que lleva un montón de tiempo conmigo y no publica nada de lo que yo tengo, yo no voy a tener no voy a tomar tiempo para ir a decir, mira, no te voy a aceptar. No, si es una persona que trabaja conmigo, que publica lo que hacemos nosotros y está muy interesado en que el espiritismo llegue al mundo como queremos nosotros, yo le doy esa consideración. Pero el que no, ya no puede ser amigo nuestro. Y viene y hace un comentario en el momento que se salen de la línea. Yo no tengo por qué estar aceptando personas que vienen con otros pensamientos, que no leen los libros, que no son espiritistas, a seguir manchando el espiritismo, que por 162 años lo tenemos manchado como si fuéramos brujos, hechiceros, adivinos y ahora hasta santeros. Yo quisiera que entendieran, mi posición es muy firme. En la persona que venga a nuestros grupos, que venga haciendo consultas, que venga diciendo que yo sé lo que yo te puedo ayudar, para que se te vaya ese mal espíritu. Esas personas no las queremos aquí, ellos son adivinos. Pero nosotros hemos aprendido que el espiritismo, a través de los fluidos cósmicos universales que están impregnados de Dios, nosotros podemos llegar al mundo y podemos sanar las enfermedades. No necesitamos misticismo, no necesitamos Chico Xavier, no necesitamos a Divaldo Franco con sus mentirotas. Todas estas personas que han impregnado el espiritismo en el mundo entero, todas las publicaciones que hacen, utilizando de base no los libros codificados, sino las tonterías y las pamplinas de espíritus que son, ¿cómo se llama? Espíritus que no merecen ni que los mencionemos porque se contradicen con las enseñanzas del espiritismo, nunca fueron espiritistas. Bueno, esa lucha la tenemos y eso es, ¿cómo se llama? Le llamo yo, tener tolerancia. Y vamos a seguir adelante con nuestra función de educar. En este momento, cógeme la mano, el que está conmigo, que va a ver este video en este momento, por favor, compártalo con alguien y vamos a incluir la oración para que antes que se me corte la comunicación, ustedes y yo podamos recibir esos fluidos que necesitamos. Aquí se agitan esos fluidos que necesitamos.
¿Okay? Quiere decir que usted y yo, que creemos en la oración magnética mental, en este momento usted se une conmigo en esta oración hermosa que vamos a hacer. Mi nombre es Fran Montañez, espiritista por convicción, espiritista verdadero. Los espiritistas verdaderos tenemos el derecho, no por ostentación, de decir, no, porque ustedes son más que, se creen más que nadie, no somos cardecistas. Por favor, que nadie me llame por esta línea, es la única línea que tengo, la otra línea la tiene Laura. No puedo recibir ninguna llamada, nadie por favor me llame, de los que me están llamando no me pueden llamar porque me interrumpen la programación. Padre, en este momento vamos ante tu presencia con este grupo de amigos que están compartiendo esta oportunidad y todos unidos, cogidos de la mano, con fe razonada, que es uno de los temas que voy a discutir el día de hoy. Te pido, Padre amado, que unidos a tus fluidos, que son fluidos hermosos, impregnados por ti, según el libro de Génesis, capítulo 2, el de Génesis, en los artículos 20 al 30, que no están adulterados, los originales, nos hablan de que, Padre amado, tú estás impregnado en los libros, en los fluidos que nosotros compartimos, incluyendo desde el ítem número 30 al 37, tenemos ahí evidencia de que tú nos dejaste listos a través de los libros codificados, de que tú estabas impregnado, Padre amado, en los fluidos cósmicos universales. Y yo te pido a ti, Padre, que me permitas que yo te diga Padre, porque tú eres el Padre de toda la humanidad. Permíteme que las personas que me están viendo no tilden esto como algo religioso, porque yo tengo mucho respeto por Dios. Y en este momento yo me dirijo a ti para que nos des de tu amor, de tu misericordia, y que derrame esos fluidos junto a los nuestros, a través de espíritus puros y perfectos, que son los únicos que se comunican contigo. No son cualquier espíritus, son espíritus puros y perfectos, y que haya sanidad, y que hayan personas en este momento que puedan recibir esa hermosa sensación de que tú estás a su lado, de que los consuela, de que podemos moralizarlo a través del espiritismo moralizador y consolador. Te pido, Padre amado, por muchas de las cosas que me están ocurriendo a mí, que necesito ayuda de mis amigos también, y que he llegado ya a la resignación. He aprendido a resignarme ante situaciones que ya yo no sé qué hacer, pero que tú sabes cómo se hace. Y tú me dijiste, o los espíritus me han dicho en estos días, en estas noches, de que hay que llegar a la resignación. He aprendido la lección por mí mismo. Cuando usted no sepa qué hacer, ahí está el 182 del libro de los medios, usted va y le pide al espíritu protector. Pero el espíritu protector le va a ayudar y lo va a orientar en todo lo que se pueda hacer en ese momento. Pero si no hay nada que se pueda hacer y que no viene nada a la mente, espere, que la contestación viene pronto. Pero el propósito de esto es que cuando lleguemos a ese punto donde no sabemos qué hacer, no hay otro camino, la resignación. No es la renuncia, es resignación. Es aceptar las situaciones que nos ocurren por la razón que hayan sido, por nuestras propias decisiones, y que en este momento necesitamos la ayuda de Dios. Aquellos que están en este momento escuchando esta oración, aunque sean diferidos, yo te envío estos fluidos. Estos fluidos, recíbelos en lo profundo de tu alma. Son reales. Esto es espiritismo. Enviamos los fluidos con el permiso de Dios a través de espíritus puros y perfectos, y que en este momento cada uno de mis amigos, en la situación que se encuentren, ellos puedan sentir tranquilidad, puedan seguir caminando en esa dirección de adelanto espiritual, que es el propósito del espiritismo, adelantamiento espiritual. Te damos gracias, Padre. Enviamos los fluidos. Recibe los fluidos en este momento. Son para ti. Recíbelo en lo profundo de tu corazón, de tu alma. A ver si lo podemos poner por aquí, que aquí no me puedo hacer nada. ¿Okay? ¡Ay, papá! Ya no te caes. Bueno, buenas tardes a todos. En este momento voy a hablar sobre un tema que he estado publicando en estos días y quiero dar mucho énfasis. El tema se llama de que en el caso de Jesús, pero en el caso de Kardec, Allan Kardec,
no estamos hablando de que haya que seguir un legado de Kardec. Que diga eso no entiende la función de Kardec, porque Kardec no era un sistematizador. Kardec no era el dueño del espiritismo. Kardec simplemente escribió lo que los espíritus le dijeron. Laura, cuando yo hablo de ese tema con Laura, Laura me dijo, Fran, es que la gente no entiende que Kardec tuvo la encomienda, así lo dice Laura, tuvo la encomienda de lo que le decían los espíritus, y que él como ser humano que podía escribir libros y lo podía publicar, podía ir a la imprenta y decirle, yo quiero que me ponga la coma aquí o la coma allá, pero que este contenido es el contenido espiritual. No lo podía hacer los espíritus, tenía que hacerlo Kardec. Entonces, los que se han aprovechado de no haber leído los libros codificados del año 1869, que fue cuando Kardec desencarnó, se convirtieron en espiritualistas rápido, a la soltá, como dicen en Puerto Rico, a la soltá. Como las reses que la sueltan. No se habían atrevido a decirle nada a Kardec. Pero cuando llegó el momento en que Kardec desencarnó, ¡ay, qué bonito tú eres! Y fueron a la tumba y allí como que... Entonces vinieron un grupo de católicos y se metieron en el espiritismo y formaron lo que se llama la Federación Espírita de Brasil. ¡Ay, papá! Hoy los tenemos descubiertos. Hoy los tenemos ante la picota pública por embusteros, por mentirosos, por charlatanes y por mistificadores. Porque ellos no se basan en los libros codificados. Pero son tan descarados que dicen que son espiritistas. A eso se unen todas las federaciones. Todas. Hay una persona en YouTube que, señor, yo no he visto a nadie que se vaya en contra de todas esas organizaciones. Y usted lo dice, pues yo lo tengo que hacer, y junto a los amigos que quieren hacerlo, porque no vamos a permitir que nos metan gatos por liebre. Que nosotros, sabiendo que el espiritismo tiene unos libros codificados, que es verdad eterna, que es una inspiración divina, que no se puede equivocar en nada de lo que dice porque viene de Dios, y que eso no se puede cambiar porque cualquier bambalán lo quiera cambiar por conceptos religiosos, pues nosotros tenemos que sacar la cara, y a mí no me importa lo que digan el que diga, y la Federación Espírita de España que se moleste, que tengo bastante para la Federación Espírita de España, estoy trabajando con eso. Están infiltrados por masones desde hace muchos años, y quieren enseñar eso en el espiritismo. No, señores, ya nosotros, la masonería no tiene que ver nada con el espiritismo. La masonería considera la limosna como algo correcto. No se dan cuenta que la limosna en el espiritismo está prohibido. En el espiritismo no damos limosna, damos caridad. Pero eso es otro tema. El tema de hoy es, y lo he llamado en el artículo que estoy publicando, y este video para ese artículo, dice, en el espiritismo no puede haber ni legado de Kardec, ni continuadores de la obra de Kardec. Desde que Allan Kardec desencarnó. Por lo tanto, para que Kardec pudiera dejar un legado, cuando tú hablas de un legado, de que alguien deja un legado, Fran, tú dejas tu legado. ¿Cuál es el legado tuyo, Fran? 800 videos, 1100 artículos escritos de lo que es el espiritismo, explicando detalle por detalle y circunscribiéndome a la base fundamental, que es los libros codificados. Yo tengo un legado que yo puedo dejar, pero los contenidos que dejó Kardec, que se pueden incluir también los que son los libros codificados y las revistas, están vinculados a los libros codificados. Y los libros codificados, todos ellos le pertenecen a los espíritus, el contenido. Entonces Kardec no tenía nada que legar, era simplemente publicar, como dice Laura, porque era la parte física que se necesitaba, que fueran allí y una persona representara a los espíritus. Pero ¿qué es lo que es el espiritismo? El espiritismo está basado en la inspiración divina. El espiritismo es considerado por Dios como su herramienta y su palanca más importante para poder llevar a la humanidad
lo que se llama el adelantamiento espiritual, que aprendan, que no vienen a perder el tiempo en esta existencia. Entonces, el espiritismo resumiendo nuevamente, para ver si sale a las personas que quieren verlo en vivo, de que hoy estamos hablando de que Kardec no tenía ningún legado. Kardec no necesitaba ningún continuador de su obra, porque todo lo que estaba dicho y todo lo que Kardec podía aportar y todo lo que se necesitaba saber al momento estaba escrito en los libros codificados. Cuando Kardec desencarna el año 1869, específicamente el 31 de marzo, ya se había acabado la obra. Él lo terminó todo. Y le trajo la muerte la preocupación que él tuvo cuando la librería internacional se fue a la quiebra en 1868 en diciembre, y él creyó se cayó el mundo. Espérate, ya está todo publicado, habría que hacerlo de nuevo, y eso le llevó tanta y tanta preocupación que en el momento que no pudo resistir su corazón y su edad, y él desencarnó. Pero ¿qué ocurrió? Los espíritus habían encargado que ya se hubiese publicado todo lo que se necesitaba publicar relacionado a lo que es el espiritismo. ¿Y qué es el espiritismo? Para muchas personas que piensan que y están cuestionando y diciendo qué es el espiritismo y dicen cuánta pamplina se les ocurre. El espiritismo es el contenido de los libros codificados. El espiritismo es lo que está ahí escrito, porque eso es una inspiración divina. Esa inspiración de Dios a través de espíritus puros y perfectos, que son los únicos que se pueden comunicar con Dios, que fue dejado a Allan Kardec por escrito. Los mismos espíritus le dijeron a Kardec en 1866, no deshaga lo que hemos hecho, refiriéndose claramente que ellos ya sabían que tan pronto Kardec muriera o desencarnara, iban a venir los espiritualistas, Jean-Baptiste Rostaing, Pierre-Gaëtan Leymari, León Denis, y toda esa falange de malos espíritus que se hicieron pasar por buenos y amigos de Kardec y fueron unos infames, y hubo que denunciarlos. Y está muy claramente la historia de ese momento, pero lo que ocurrió fue que esta gente era mayoría y acapararon el espiritismo. Lo hicieron de ellos, lo convirtieron en una religión. León Denis en el año 1870 y Pierre-Gaëtan Leymari, ellos declararon que el espiritismo era una religión. Por eso fue que el señor Henry Sauce, el señor Domingo Flammarion, renunció al espiritismo. Él era la persona que iba a seguir lo que se esperaba que fuera dirigir el espiritismo después de Allan Kardec. No el continuador, pero todo el mundo ha entendido mal esa palabra, porque continuador significa que vas a seguir haciendo lo mismo que Kardec hacía. No puede nadie hacer lo que hacía Kardec, porque lo que hacía Kardec fue encomendado solamente a Kardec. Era una encomienda de Kardec único. Él se quejó muchísimo de que muchas veces estaba solo y que se sentía que si había más gente que lo pudieran ayudar. Y los espíritus le dijeron a Kardec al principio, en 1861, Kardec, eso eres tú solo. No necesitamos a nadie más, te vamos a ayudar. Y lo ayudaron hasta el final. Entonces lo que entregó Kardec, que fueron los 5 libros codificados, las revistas espíritas hasta el 31 de marzo de 1869, desde 1958, que fue el director, porque eso no se lo entregó a nadie, fíjate, hasta en eso tuvo previsión los espíritus, porque los espíritus dijeron que todos los comentarios de Kardec, que se incluyen en las revistas espíritas, eran controlados por los espíritus. Por lo tanto, Kardec no podía dejar ningún legado, no tenía autorización. Él no era dueño de nada de lo que se estaba de lo que representaba el espiritismo. A las personas que están en este momento cogiendo nuevamente la señal, video, estamos hablando del tema del legado de Kardec. No existe legado de Kardec, y estamos hablando de que no pueden haber continuadores de la obra de Kardec, y lo estoy explicando. Y estoy en medio del mismo video que ya empecé sobre ese tema. Entonces, Kardec no podía dejar ningún legado porque él no tenía nada que legar. O sea, él no tenía ninguna herencia
adquirida por los libros codificados. Eso no le pertenecía a él. El libro de los espíritus dice en la introducción, en Prolegómenos, que eso es un trabajo de los espíritus. Ese trabajo es nuestro en Prolegómenos. Eso es nuestro. Y todos los comentarios en la nota número 34 que tú haces como autor están controlados por nosotros. Entonces no estamos hablando que le están dando autorización de que él pueda hacer lo que quiera y añadir o quitar, como quiere decir la Federación Espírita de Brasil, que ahora cuando lo ponemos ante la picota pública y los enfrentamos como mentirosos, embusteros, charlatanes, que han cambiado el libro de Génesis y lo han falsificado. Y ahora dice que era Kardec porque él tenía el derecho a hacerlo. ¿Cuál era el autor? Mire, tenga mucho cuidado. Usted está haciendo un juicio demasiado premeditado y le va a explotar en las manos. Porque todo el mundo que empieza a leer los libros se dan cuenta de que allí habían instrucciones. En el libro de Génesis, en la introducción que dice, mira, en lo específico no aceptamos ningún tipo de opinión personal. Y le dijeron, esto es un trabajo de los espíritus, esto es una doctrina de los espíritus. Eso le pertenece a los espíritus. O sea, que aquí no podemos estar hablando de que esto tú lo puedes cambiar o que esto es un trabajo de más de un hombre no, y que es de muchos espíritus. No, señor, esto está bien definido hasta el último momento, hasta el último punto. Y Kardec era simplemente el codificador y el secretario. Entonces, si Kardec no podía ser, no tenía ningún legado, no tenía ninguna herencia, yo tengo una herencia y le digo a mis hijos, le voy a dejar esto, que está mi nombre, que no es mío, se lo dejo a ustedes. Pero Fran, es que esa obra que hizo Kardec, es que no la hizo Kardec, la dijeron los espíritus. Vuelvo y lo menciono. Laura dijo, pero ¿cómo es posible que eso se pudiera dar si los espíritus no se lo dictaban a una persona? Y fue escogido Allan Kardec. Y ahí tenemos a Allan Kardec que nos dejó eso. Terminó desencarnó Allan Kardec en marzo 31 de 1869. Inmediatamente se fueron allí a la corte a hacer la transición de lo que era el espiritismo, incluyendo a la viuda de Kardec, que le hicieron la oferta a Flammarion y le dijeron, usted se va a hacer cargo de esto, no como continuador, sino que siga simplemente publicando. Porque ¿qué es lo que pasa con la palabra continuador? Por ejemplo, yo voy a ser continuador de lo que hace Frank, pero es que tú no tienes lo que me dicen a mí los espíritus. Tú puedes estar publicando cosas y haciendo cosas, pero tú no puedes pretender que tú hagas lo mismo que yo, porque eso me lo dieron a mí. Eso se lo dieron a Kardec, es exclusivo de Kardec. Y además, no se necesitaban continuadores. Eso es lo que yo quiero dejar bien claro. El espiritismo no necesita continuadores, necesita elaboradores. Artículo 13, capítulo 1 del libro de Génesis, y lo voy a poner aquí en pantalla, dice que el espiritismo es una inspiración divina. Y dice más, y dice que es dado a los hombres a través de la iniciativa de los espíritus. ¿Quiénes? Los espíritus puros y perfectos, porque en el mismo artículo número 10 dice que los únicos que se comunican con Dios y transmiten la palabra de Dios son espíritus puros y perfectos. Quiere decir que son espíritus puros y perfectos que dan esa información a Kardec. Y tercero, ¿qué falta? ¡Tarán, tarán! ¿Qué es lo que falta? La elaboración de los hombres. Y la elaboración de los hombres significa que tú y yo vamos a hacer todo lo posible para que este mensaje, que no se puede cambiar, como quiere hacer la Federación Espírita de Brasil, que son tan descarados, que dicen que ellos tienen el derecho de corregir a Kardec, de corregir a los espíritus, y decir y mejorarlo para que se entienda mejor. Mire, señor, usted no leyó el libro de Génesis, que dijo, no se puede cambiar nada de lo específico. Para que se cambie algo específico, se considera eso una opinión personal aislada, de la cual el espiritismo no se responsabiliza. Y si se tuviera que cambiar algo, hay que convocar a los espíritus para que dictaron la codificación, el espíritu de verdad, Erasto, todos los que estaban allí, para que ellos se retracten de lo que habían dicho a Kardec en los libros codificados. Pero eso nunca va a ocurrir, nunca ha ocurrido. ¿Por qué? Porque eso que se tiene ahí como constancia de que eso es una inspiración de Dios, es una verdad eterna. Artículo 10, libro de Génesis, capítulo 1. Y si es una verdad eterna, una eterna verdad, se constituye como una inspiración divina. Eso no se puede cambiar. Eso es una ley absoluta, que ningún hombrecito la puede venir a cambiar y arreglarla y acomodarla y maquillarla a su manera para justificar cambios tan drásticos y trascendentales que hoy tenemos con todos los que dicen que son espiritistas y no son espiritistas, que son simplemente espiritualistas. Pero ya los cogimos con las manos en la masa y no nos vamos a quedar callados. Y todo el que llega nuevo, que están llegando muchos,
van a darse cuenta de que ellos engañaron. Y como dice el libro de los espíritus, ahí está en 798, van a quedar en ridículo, porque no pueden justificar ahora. Por eso es que todo el mundo ha escrito cartas. Desde que Jaime Eric Vaquerizo y yo y un grupito que tenemos aquí empezamos a analizar y decirle, mire, ustedes son unos bambalanes. Eso llegó hasta las cortes celestiales de ellos. Y ahora tuvieron que ponerlo por escrito. Y ahora se definieron y entonces nosotros tenemos, ay papá, te definiste. Tú no eres espiritista. No digas que eres espiritista, eres un falso. Y todo lo que publique la Federación Espírita de Brasil, del libro de Génesis, porque estamos trabajando en los demás libros, pero en el de Génesis, que tenga la firma de la Federación Espírita de Brasil, el Consejo Espírita Internacional de Edivaldo Franco, la Federación Espírita de España, todo eso, y la Confederación Espírita de Argentina, la CEA, no se sale de esto, ni esta compañía que se llama 18 de abril, que está dirigida por la Fundación Espírita Humanista Allan Kardec. No, señores, ustedes son unos falsos. Y hasta que no rectifiquen y pongan los libros codificados y el libro de Génesis, de acuerdo a la cuarta revisión, a la cuarta edición, primera revisión, de la primera a la cuarta edición, todo es lo mismo. Que no sea exactamente como está ahí, sin añadirle palabras nuevas, sin interpretarlo a su manera, sin corregir a Kardec ni a los espíritus, no nos vamos a quedar callados. Porque yo lo voy a verificar y ya nosotros tenemos forma de verificar. Vamos a verificar si es verdad. Si ese que ellos dicen que es o no es. Y tenemos en Amazon, si esto se llega si yo llego a tener los grupos suficientes para ir a Amazon y reclamar que eliminen todos esos libros, que esas bambaranas están sacando dinero, con las pruebas que tenemos, se les va a hacer un caos. Y es mejor que empiecen a trabajar en eso, porque va a llegar un momento que nosotros vamos a tener los suficientes recursos y las suficientes personas que nos ayuden para reclamar y hacer comentarios, porque ahora eso es de me gusta o no me gusta, o las recomendaciones. Y en cada libro que veamos que es falsificado, le vamos a decir, esto es falsificación. Para ver qué van a hacer con los libros, si van a hacer una hoguera como le hicieron a Kardec. Entonces, el tema de hoy es, de este video, no estoy agitado, que estoy emocionado. Es que Kardec no podía dejar legado porque él no tenía nada que legar. El espiritismo no le pertenecía a Kardec. Él no era sistematizador. Se inventaron la palabra sistematizador y lo pusieron hasta en Wikipedia de que Kardec era el sistematizador, pero si Kardec no podía cambiar nada. Kardec se le dijo en el 1866 y lo puso Kardec mismo, él mismo, en el libro de Obras Póstumas. Digo, el espíritu le dijo, Kardec, te vamos a ayudar porque él tenía muchas cartitas que le estaban llegando y no las podía contestar y estaba preocupado. Él era un ser humano también, como tú y como yo, tenía preocupaciones. Y los espíritus le dijeron, te vamos a ayudar, pero con la condición de que no deshaga lo que hemos hecho. ¿Y qué quiere decir? Que todo lo que se había publicado, hasta antes del libro de Génesis, no se podía cambiar. Eso estaba ahí. Y viene la Federación Espírita de Brasil, específicamente su presidente, y dice que Kardec cambiaba las cosas. Sí, usted no sabe lo que tiene entre manos, señor presidente de la Federación Espírita de Brasil, que es un bambarán. Kardec pudo cambiar el libro de los espíritus en el 1861, 60, 61, porque tenía más que 547 preguntas en la primera edición del 57, y él se le autorizó por los espíritus, por escrito, que son las condiciones que dice Génesis en su introducción. Que para poder haber un cambio tiene que ser por los mismos espíritus, y la mejor manera eran los mismos espíritus. Lo pusieron por escrito, ¿dónde? En las revistas espíritas. ¿Y qué dicen las revistas espíritas? Claramente, que se cambiaron esos conceptos en el libro de Génesis, pero no fue para quitar, fue para añadir desde 546 preguntas hasta 1018. Y todo lo que hizo Kardec mientras estaba en vida estaba correcto, lo hicieron. Pero lo que se hizo con el libro de Génesis fue una infamia. Una infamia porque los amigos que estaban allí, supuestamente de Kardec, esperaron que él muriera o desencarnara y cambiaron todo para acomodar la religión. Y pasaron 162 años, hasta que ahora dijimos, no papá, se acabó el evento. Ya no vamos a permitir que nos sigan engañando. Y no tienen control de nada porque ustedes no son dueños del espiritismo. Los dueños del espiritismo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No me diga a nadie por ahí, por favor, que es Allan Kardec. Los dueños del espiritismo son los espíritus. Esta obra es nuestra, dijeron los espíritus en la introducción del libro de los espíritus. Los espíritus buenos no están donde hay interés. Aquí mismo lo dice.
el libro de Génesis, dice, esto es nuestro, Kardec, nos pertenece a nosotros. O sea, nadie puede venir a atribuirse de que el espiritismo es de nadie, porque ni ahora mismo los mismos derechos de autor de los originales nadie los tiene. Nadie puede decir, no, que no puedes copiar y poner eso, porque eso está copyrights. Es más, el único que podría reclamar algo sería Google, Mr. Google, que cogió todos esos libros que estaban diseminados en las diferentes bibliotecas en el mundo y los recopiló, le sacó copias a cada página y los publicó y puso una nota, esto es de la humanidad. Nosotros estamos haciendo esfuerzos y estamos pagando por esto para efectos de cuando las personas busquen esta información esté disponible. Pero nadie puede lucrarse de este trabajo que hemos hecho, lo dice claramente. O sea, yo no puedo coger el libro de Génesis, que fue publicado en 1868, y yo hacer un libro y yo sacar dinero de esa copia, que es lo que hace la Confederación Espírita de Argentina. Mire, señores, ustedes no pueden hacer lo que hicieron, porque ustedes están haciendo una traducción, están pagando por una traducción y después la tergiversan, la cambian, la falsifican, le ponen hasta figuras de santos, porque ustedes creen en que la religión, el espiritismo es una religión. La Confederación Espírita de Argentina de 1900 tienen en sus postulados que el espiritismo es una religión. Y menos aún utilizar las palabras específicas en el espiritismo y cambiarlas por conceptos nuevos que haya que corregir a Kardec. Eso no se corrige, señores. Eso les pertenece a Dios. Entonces, estoy bien claro que lo que se llama no hay bajo ninguna circunstancia, no hay bajo ninguna circunstancia ningún legado de Kardec. Ok, yo publiqué en mi artículo varios cuadros de información. Esa información incluye que Pierre Gaitán Leymari publicó el 23 de diciembre de 1872 una quinta edición, segunda revisión, falsificada del libro de Génesis espiritual de Allan Kardec. Y esa es la copia que están utilizando para falsificar en el mundo entero las nuevas versiones del libro de Génesis para acomodar la religión y acomodar a Pierre Gaitán Leymari, un enemigo del espiritismo. También coloco aquí, el libro de Génesis tuvo una única primera revisión por Allan Kardec y tuvo 4 ediciones idénticas. Amar sin control, devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer, que Dios alivia tu cara. Eso es una realidad que no hay quien la borre. ¿Okay? Entonces también pongo aquí la denuncia de Henry Sauce. Publicada en el periódico El Espiritismo, el Spiritism. Henry Sauce, el 1 de diciembre de 1884, publicó una denuncia llamada La Infamia en el periódico El Espiritismo, fundado por Gabriel Delane y Amalie Baudet, viuda de Kardec, antes de desencarnar. Yo puse ahí 1882, pero ya busqué la información y no fue en 1882 que surgió ese periódico El Espiritismo. Ese periódico surgió en la primera quincena del mes de marzo de 1808. Tengo entendido, no lo tengo a la mano aquí, pero en un momento dado lo voy a presentar, tal vez aquí, que la esposa de Kardec. De todas maneras, pongo también otro cuadro donde Henry Sauce dice lo siguiente: el resultado de mi trabajo es este,
dijo Henry Sauce. Al comparar los textos de la primera edición, hablamos de que el espiritismo tiene 4 ediciones idénticas y una revisión. Él se refiere a una de esas ediciones que él tenía un libro. Al comparar los textos de la primera edición con las de la quinta, encontré 126 pasajes que habían sido modificados, añadidos o suprimidos. De este número, 11 artículos fueron objeto de una revisión parcial. 50 artículos, 50, fueron añadidos. Eso no lo dijeron los espíritus, se lo inventaron ellos. No se lo inventaron, ellos sabían que lo estaban haciendo. Y dice a continuación, 65 artículos fueron suprimidos, eliminados. Y la nota mía al cárcel de esto es, ¿qué más evidencia se necesitaba para inmediatamente iniciar una investigación en defensa de la integridad doctrinaria del espiritismo? ¿Qué más se necesitaba saber? Si en 1884, 12 años, 13 años, después, 12 años de la publicación de Leymarie, de la quinta edición, apareció alguien diciendo, no, eso está falsificado. Pero si tú te pones a gozarte como me gozo yo en estas noches, que no tengo internet, y me pongo a leer el periódico, todo el periódico, estoy traduciéndolas todas, las páginas de toda la revista El Espiritismo, desde el 83 hasta el 87. Y vemos cómo estaba en ese momento el auge de Jean-Baptiste Rostaing tratando de meterse en el espiritismo, porque ya ellos se sentían que eran dueños del espiritismo. Y le mandaban cartas a Leymarie reclamándole que lo que él estaba diciendo no era correcto. Y la viuda de Kardec tuvo que utilizar sus últimos días para lograr que se hiciera una revista que se llamaba El Espiritismo, en el mismo momento que existía la revista Espírita, para debatir lo que decía Leymarie. Y ustedes van a ver allí, en esos artículos que voy a estar escribiendo en los próximos meses, cómo dan ganas de llorar, peor que hoy. Como Leymarie se hizo cargo del espiritismo y lo cambió por completo. Y fue hasta preso por eso. Y los espiritistas allí no pudieron hacer nada. Porque los que habían firme no tenían el poder que tenían todos ellos. Y Jean-Baptiste Rostaing se había aprovechado hasta el año 79, que murió o se encarnó el 1 de enero de 1879, para que desde 1872 se estableciera claramente la función de lo que eran los 4 evangelios. Yo voy a publicar en los próximos días, que me llama mucho la atención, lo que era la nueva revelación de Rostaing, cómo la veían los espiritistas como tú y como yo, que defendíamos el espiritismo de Kardec. Pero ellos no eran muchos. Y eso tenía que ser así, porque Kardec dejó ese legado, no ese legado, por favor, ese trabajo de los espíritus para que se utilizara en la elaboración. Y ellos lo utilizaron para utilizarlo como un legado, para llevarlo al mundo a la manera que ellos querían. Pero tengo noticias. En el 1864, en el capítulo de la introducción, el primer capítulo, antes del primer capítulo, en el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, en el tópico número 2, romano, allí dijeron los espíritus, no te preocupes, porque ahí se habla claramente de la universalidad que ellos han malinterpretado, creyendo que todo lo que se escriba del espiritismo tiene que guardar la universalidad, pero tiene que estar de acuerdo a lo que dijeron los espíritus. Entonces, cuando tú vienes a escribir un libro como el de No Solar y a publicar esas pamplinas, esas tonterías, hablar de almas espirituales, hablar de la caída del espíritu, hablar de almas gemelas como Emmanuel, nos encontramos que eso no guarda generalidad ni universalidad. Entonces ahí ellos mismos no quieren reconocer lo que están mal. Hay una compañía, hay un grupo que lo voy a utilizar en el video que voy a hacer con relación a las almas gemelas, nuevamente voy a actualizarlo, donde ellos defienden el punto, porque ya la gente que como tú y como yo, a través de los años, hemos pedido rectificación, ellos utilizan, estaba yo diciendo a Laura hoy, mira lo que ellos dicen cuando le dicen que Emmanuel es un falso, que Emmanuel se equivoca, que los espíritus no se pueden equivocar. No le dan importancia a lo que dice el libro, el mismo espíritu de verdad, en el libro de los mediums. Anótese esto, estas cosas están ahí, en el ítem 301, numeral número 2, que los espíritus realmente superiores no pueden equivocarse, no pueden contradecirse, bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar, en ningún foro. Entonces tú no me puedes justificar a mí
que Chico Xavier recibiera una información fraudulenta, falsa, del espíritu de Manuel en contra de las enseñanzas del espiritismo y que se le tiene que justificar porque los espíritus en las comunicaciones mediúnicas pueden decir lo que ellos quieran porque eso es espiritual. Eso es falso, eso es una mala enseñanza, señores. Usted no puede decir eso si es espiritista verdadero. ¿Y qué es un espiritista verdadero? Los que practican las enseñanzas del espiritismo. Y las enseñanzas del espiritismo dicen que cuando un espíritu realmente superior, como supuestamente es Emmanuel, que es supuestamente era un espíritu, ¿cómo le llaman? Un espíritu protector de Chico Xavier, que ahora le llaman el venerable, el benefactor. Imagínate qué barbaridad tienen ahí. Entonces se equivoca y que se puede equivocar porque eso es la forma de él verlo. Es que la forma de él verlo lo descubre como un falso, como un mal espíritu, un espíritu inferior, impuro, y que los engañó a todos. En Brasil todos están engañados por Emmanuel, por André Luis, colonias espirituales que no existen, que no se pueden probar. Y ahora se lo están inventando como está el tema de los platillos voladores y que eso está allí, todas esas cosas. Y la gente que no cree, no puede, que camina por la vida con fe ciega, se encuentra con esta barbaridad. Entonces, resumiendo el tema, Kardec no podía dejarle legado, porque el legado que tenía Kardec le pertenecía a los espíritus. Y los espíritus, ¿a quién se lo legaron los espíritus? ¿A quién le dejaron el legado que dijeron los espíritus? A la humanidad. Tú y yo tenemos el uso de esa información que está en los libros codificados, porque eso le pertenece a todos. No le pertenece a nadie. Cuando yo empecé a predicar el espiritismo, lo primero que venía a la mente, el espiritismo le pertenece a todos y no me daba cuenta de la repercusión que eso tenía, la importancia de esa palabra. Es todos, porque eso es una herencia que dejaron los espíritus a la humanidad de parte de Dios. Entonces no podemos estar buscando ni legados de Kardec, ni buscar continuadores de Kardec, porque los que sean continuadores que se puedan decir, usted, señor Fray Montañez, usted es el continuador de la obra de Kardec, eso es mentira. Eso es un error garrafal, porque lo que se le dio a Kardec era de él, y él no me lo pudo pasar a mí. Y los legados que yo puedo decir y dar es los 800 videos que tengo, los 1200 artículos, que los cogí con las manos en la masa, o sea, los cogí con las manos bajitas, porque no se dieron cuenta que un señor haciendo por ahí unos videitos caseros que de la Federación Espírita de España, le preguntaron, ¿qué es ese señor que está haciendo videos por ahí, que lo vemos donde quiera, buscamos espiritismo y aparece él? Y le dijeron de España, le dijeron una amiga mía, que todavía sigue siendo amiga, no me sacó, que es de Luz Espiritual, que es una de las organizaciones más importantes que tiene el espiritismo, pero que están impregnadas también, doña se me olvida el nombre, y Gustavo, que es su hijo, son mis amigos, pero ustedes están impregnados, ustedes no leyeron los libros, ustedes se creen que es publicar, cualquier bambalina que salga por ahí, cualquier cosa que se hizo de una mujer que se llamó, ¿cómo se llama? Ivonne Pereira, con libros falsos. Que ella no era medium, y ahora está como el medium más importante después de Chico Xavier. El Weintu, que el mismo Eric Vaquerizo me corrigió, ni quiero aprender el nombre de uno de los presidentes de la Federación Espírita que más daño le ha hecho al espiritismo en el año 1930, que es el padre de Chico Xavier, el que lo metió y que hizo las tramoyas de Chico Xavier y los fraudes de Chico Xavier. Lo tienen como los grandes hombres del espiritismo. León Denis. No se sientan mal por León Denis. Hoy voy a hacer un video de León Denis, para que ustedes sepan de qué estamos hablando de ese bambalán. Bueno, entonces, resumiendo, lo que se necesita es la elaboración. Tú y yo, leer los libros codificados, entenderlos, y hacer como hace Aida, hace Cachorrito, como hace Paqui. Paqui está otra vez con nosotros. Saludos, Paqui. Y todos los que están ayudando en la divulgación del espiritismo, de acuerdo a los libros codificados, no lo que dice Frank, lo que dicen los libros codificados. Y eso es para nosotros un verdadero honor, poder ayudar al espiritismo a levantarse y decirle a todo el mundo quién es el espiritismo. Tenemos todo el derecho a descubrir los que son mentirosos y los que son hipócritas en el espiritismo, que son los espiritualistas. Porque los espiritistas verdaderos no están con esa pamplina, no podemos acusarlos de nada y no los podemos descubrir de nada.
El descubrirlo tampoco se puede considerar como una acusación. El descubrirlo es decirle, usted es un mentiroso. Usted está diciendo que eso es blanco y eso es negro. Entonces, hacia eso los espíritus nos autorizaron y dijeron, a los que son mentirosos y los que son hipócritas, hay que descubrirlo. ¿Dónde está eso? En el libro de Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, artículo 21. Entonces, el libro del Evangelio según el Espiritismo también nos advirtió que iban a venir personas, organizaciones a tratar de imponerse en el espiritismo, pero que había que evaluarlo por la universalidad y la generalidad, esas dos reglas. Y específicamente, si tú te pones a analizar bien profundamente esas palabras de los espíritus en el libro del Evangelio según el Espiritismo, en el año 1864, antes de que ellos hicieran las barbaridades de la falsificación del libro de Génesis, se refería específicamente a esas posiciones que había asumido Jean-Baptiste Rostaing, y que fue descubierto por el espíritu de Erasto. Y el espíritu de Erasto nos advirtió, iba a venir una falange de espíritus, como es el espíritu de Manuel, y el espíritu de León Denis, fueron utilizados para cambiar la enseñanza del espiritismo. El próximo video, cuando termine va a ser con relación a León Denis, almas gemelas, cobrando por la mediunidad, el caso Miller, 1903, el plagio del libro Lo Invisible en 1905, los cambios de términos de fuerzas radiantes por fluidos cósmicos universales, el decir que el espíritu y Dios era lo mismo, cuando claramente se establece en el ítem 27 del libro de los espíritus que está la materia, los espíritus, y por encima de eso está Dios. Dios no es espíritu. Entonces, de eso es lo que se trata el día de hoy. Este tema, vamos a ver qué otra cosita yo tengo en el artículo para poderlo incluir y citarlo. Había puesto en la primera parte esas gráficas que puse y voy a leer textualmente lo que yo coloqué en mi artículo. Tenemos de evidencia la historia. Pasados más de 162 años desde la publicación del libro de los espíritus en 1857, los que han pretendido autoproclamarse ser los continuadores de Allan Kardec nunca lo fueron. Los hechos demuestran que luego de la muerte física o desencarnación de Allan Kardec, se dio lugar a ver el comportamiento de los espiritistas que nunca creyeron en la inspiración de Dios en los libros codificados, explicada en el capítulo 1 del libro de Génesis, artículo 10 y el artículo número 13. Nunca los espiritualistas aceptaron el espiritismo como una inspiración divina, ni como portador de la palabra de Dios, la eterna verdad impregnada en cada palabra revelada por los espíritus de los libros codificados. Ellos eran católicos. Al ser católicos, ellos no podían resistir que el espiritismo que había surgido con Allan Kardec en unos pocos años pudiera suplantar lo que era la Biblia. La Biblia era el instrumento de Dios hacia la humanidad más influyente y que no se podía cambiar, y que era palabra de Dios. Y eso no se puede probar claramente que no es palabra de Dios. Un documento que se contradice en cada cosa que dice, en que es inmoral por lo que enseña. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que no es lo mismo decir la Biblia que hablar del espiritismo en los libros codificados, pero ellos no lo querían aceptar, siendo que habían estado con Kardec allí, pero eran católicos infiltrados. ¿Y qué más yo digo aquí? Usted busca eso en el artículo número 10 y número 13, donde se habla de que el espiritismo es inspiración divina. También lo encuentra en el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, capítulo 1, artículos 9 y 10. En el artículo 9 del libro del Evangelio sobre el Espiritismo, se presenta una oración que dice en los espíritus de parte de Dios, donde dice que el espiritismo es la palanca de Dios para el adelanto espiritual de la humanidad. Y en el artículo 10 dice que el espiritismo es de orden divino. O sea, que más que claro, no canta un gallo. Eso lo tenían ellos en 1870, cuando fueron a decir que el espiritismo era una religión, y cambiaron los términos. Entonces, ¿qué pasa? Todos los cambios que le hicieron al libro de Génesis fueron conducentes a eliminar la religión y lo que era la ciencia, porque es uno de los requisitos que dice el capítulo 1 del libro del Evangelio sobre el Espiritismo, de que para que el espiritismo pueda ser una religión, tiene que estar de acuerdo a la ciencia.
Y si quiere decir, tú quiere decir en aquel tiempo, de una manera complaciente de parte de Allan Kardec, de que usted quería decir que el espiritismo era cristiano, religioso, todavía lo podía decir, pero tenía que estar de acuerdo con ¿qué? Con la ciencia. Y nunca jamás, durante 162 años, la ciencia y la religión han podido compaginar. Entonces, estos bambalanes que llegaron al espiritismo, que eran religiosos católicos, incluyendo a León Denis, incluyendo a Pierre Gaitán Lemery, incluyendo a todos ellos, se encargaron de que el espiritismo se dejara aparte y los libros codificados eran de Kardec, vamos a dejarlo allá, pero tenían que trabajar en el libro de Génesis, que tenían la gran oportunidad, tenían la intención y tenían la oportunidad de poder cambiar algunas cosas que Kardec había dejado para que se pudiera masticar que el espiritismo era también una religión. ¡Ay, papá! Y entonces empezaron a cambiar por algunas cositas de vez en cuando y se metieron en más de 300 adulteraciones, hemos descubierto, en solamente 6 capítulos. De hecho, el libro de Génesis estamos trabajando todavía. Yo estoy haciendo mi propio trabajo por capítulo. Ya tengo el capítulo número 4 y el número 2, donde me he quedado sorprendido que los dos han sido cambiados casi en su totalidad. Donde todo lo que tenía que decir, hablar de las ciencias fue cambiado, todo lo que tenía que hablar de la religión, de acuerdo a lo que los espíritus pensaban, fue cambiado y fueron eliminados ítems, cercenados y cambiados a su manera y organizados las ideas de diferente modo y numerados de diferente manera. Entonces aquí viene la Federación Espírita de Brasil, que son los responsables de esos. Ya, de todos esos cambios que se han hecho, los responsables directos es la Federación Espírita de Brasil y sus agremiados, que incluye el Consejo Espírita Internacional, la Federación Espírita de España y el Consejo Espírita Panamericano de Argentina, Confederación Espírita Argentina, la CEA. Todos ellos están confabulados, están partidos por la misma soga, atados de la misma manera, y han cogido todo eso, lo han cambiado para que se vea el espiritismo como una religión. Y le hemos demostrado, lo hemos cogido con la mano en la mano, que eso no es correcto. El capítulo, en los libros codificados, en los 6 primeros capítulos, tenemos que de 62 ítems se encontraron 16 ítems adulterados. En el capítulo segundo, de 37 ítems, 18 fueron adulterados. Y yo me encontré en el análisis que estoy haciendo que creo que hay 1 o 2 adicionales. Tengo que hablarlo con Jaime Eric Bacaricio para incluirlo en los análisis que se están dejando para la posteridad. El tercer capítulo, de 24 artículos, 20 fueron adulterados. En el cuarto capítulo, de 18 artículos, 18 fueron adulterados y lo dejaron en 17. Eliminaron y los cambiaron el 100%. Entonces tenemos el quinto capítulo, que de 14 artículos, 8 fueron cambiados. Y el sexto, de 64, 61 artículos. El sexto ha sido bien mutilado, bien mutilado. Entonces, todo esto lo vamos a dejar para la historia, no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a detener y vamos a terminar los 18 capítulos del libro de Génesis. Y eso sí es un legado que le dejamos a los que vienen nuevos. Mira, sigan por ahí, para que estos individuos que tienen mucho poder económico no puedan contra los nuevos que llegan con la verdad eterna, que la verdad eterna es inspiración de Dios. Con esto termino este video. No quiero terminar todavía. Vamos a ver si tengo algo más. El espiritismo no es lo mismo espiritualismo. Y por eso, lo primero que se dijo en el libro de los espíritus, en su introducción, fue advertir que espiritismo y espiritualismo no es lo mismo. Por eso se crearon palabras nuevas como espiritista, espírita, espiritismo y mediums. Los adeptos del espiritismo se llamarán espiritistas o espíritas. Espíritas, o si se prefería, se podían llamar espiritistas. No se mencionó en ninguno de los libros codificados que los adeptos del espiritismo serán llamados espiritualistas. Y tú ves en todo momento ellos hablando de espiritualismo. Y precisamente se infiltraron espiritualistas desde el primer instante, luego de la muerte física de Kardec. El interés económico, el interés religioso, la envidia y el egoísmo se hicieron manifiestos, y la aceptación de las enseñanzas apócrifas de Jean-Baptiste Rostaing, un enemigo del espiritismo, quisieron acomodarse dentro de las enseñanzas del espiritismo, pero como el agua y el aceite nunca lograrán cambiar las enseñanzas fundamentales del espiritismo, como el agua y que no se pueden unir, el agua y el aceite, ¿verdad?
pues entonces eso no cuadra con las enseñanzas del espiritismo, porque las enseñanzas son inspiración divina. El signo y sello de universalidad y generalidad que contienen los libros codificados originales en el original francés nunca estuvo presente en ningún libro publicado por nadie desde la muerte física de Allan Kardec. Inclúyase ahí 500, 600 de los libros que haya escrito Divaldo Franco, los 410 o 20 libros que hizo Chico Xavier, los libros psicografiados de Manuel. Ninguno de ellos, ni ninguno de los supuestamente mediums y continuadores supuestamente la obra de Kardec, ninguno de ellos guardan lo que se llama el sello de la universalidad y la generalidad. Se contradicen y entonces no están de acuerdo a lo que el espiritismo enseña. Quisieron imponer la religión sin el aval de los espíritus. Fueron descubiertos los disidentes y los verdaderos enemigos de las enseñanzas de los espíritus. Y la espiritualidad nunca avaló los esfuerzos de lograr doblegar esta bella filosofía. O sea, que esa espiritualidad que ellos trajeron nunca, debo decir, nunca pudo doblegar esta bella filosofía que se llama espiritismo. En vez de que el espiritismo predicado en boca de los espiritualistas creciera en números, mermó hasta casi desaparecer. Allan Kardec, sin recursos económicos algunos, sin redes sociales, sin la tecnología de las comunicaciones que tenemos hoy, pudo lograr que al menos 20 millones de nuevos adeptos, solamente en Francia, un 55% de la población de Francia, que en ese momento tenía, creo que 50, 20, 40, 36 millones de habitantes. Y Kardec pudo acaparar 20 millones, solamente en Francia. Un 55% de la población de Francia, en 1870, fueron adeptos del espiritismo. ¿Y dónde está eso, Frank? En la Revista Espírita de 1863. Está sentado allí. Kardec lo puso por escrito porque empezaron a decir que él era millonario, que él tenía carruajes, que él tenía muchos recursos. Y él defendiéndose puso esa información de antemano en el año 1863 en la Revista Espírita. Al tiempo de esta estadística, dada por Kardec, había aproximadamente 1.100 millones de habitantes en la Tierra. Si solo en Francia había 20 millones de adeptos del espiritismo, la cantidad adicional era mucho mayor en el resto del mundo, porque los mismos espíritus le habían indicado a Kardec en 1866 que el espiritismo ya había llegado en 1866, en 10 años, a todos los lugares del mundo, a todos los rincones del mundo, ya el espiritismo se conocía. Hoy día, con más de 7.600 millones de habitantes en el mundo, el espiritismo no alcanza más de la cantidad que Allan Kardec había dejado, y al contrario, eso sí era el legado de Allan Kardec, que dejó 20 millones de adeptos para que ellos lo siguieran por ir para afuera, pero no, porque él, con sus esfuerzos de divulgación y la publicación de los libros codificados, logró propagar el espiritismo al mundo. Pero los mal llamados continuadores de Kardec solo lograron un estancamiento en el conocimiento del espiritismo al mundo. En términos porcentuales, se ha experimentado una merma significativa a nivel mundial de adeptos del espiritismo. En el tiempo de Kardec, el porciento de adeptos del espiritismo estaba alrededor de un 5 o un 10%. Hoy en día, al menos, es la mitad de un 1%. La cantidad de espiritistas en el mundo entero, adeptos, comparándolo con 7.600 millones de habitantes, que sigue creciendo. Entonces, el espiritualismo ha logrado ser el peor enemigo del espiritismo moderno. O sea, que el que le diga a usted, no, que nosotros somos espiritualistas, y a usted no es espiritista, entonces, está bien. Cualquier persona fuera de lo que es el espiritismo. Termino con esto. Los misticismos o las mentiras de Nosolar, las colonias espirituales, los fraudes, los plagios y misticismo de Chico Xavier, las falsificaciones de libros codificados editados por la Federación Espírita de Brasil, la FEP, las incongruencias y los libros plagiados, las falsas enseñanzas de Divaldo Pereira Franco, los conceptos cerrados del espiritualismo racional, la religión atornillada al espiritismo, las falsas enseñanzas en contra de la enseñanza del espiritismo han logrado poner en evidencia que ninguno de los espiritistas podían ser
los que tuvieran en sus manos el legado de Allan Kardec, y menos ser considerados sus continuadores. No puede considerarse el legado de Allan Kardec como algo correcto en el espiritismo. ¿Qué significa legado? Vamos a definir lo que es legado para terminar este tema. Es un nombre masculino, según el diccionario. Acción de legar, o sea, de dejarle a alguien algo. Lo dispuso todo, o sea, un ejemplo, lo dispuso todo para el legado de sus propiedades. Si el testador ignoraba que la cosa que legaba era ajena, será nulo el legado. Otro ejemplo que se pone: cosa material o inmaterial que se deja en testamento o herencia, ¿verdad? Y se transmite de padres a hijos, de generación en generación. Por ejemplo, las taulas, la Acrópolis en el Palacio de Versalles, forman parte del legado de nuestros antepasados. En este caso, el acreedor tendrá derecho a cobrar el exceso del crédito o del legado. Dejó como legado de recuerdo a algunos de esos momentos más delirantes del pasado y reciente televisivo. Ese es el ejemplo que se da para definir lo que es el legado. Si el espiritismo fuera un legado, él tenía que dejarle eso de lo que se recibía económicamente para lucrar a las personas que se quedaban con eso. Y fueron muchos los que se metieron en eso y quisieron cambiar y compraron el revista espírita y cambiaron todo y se fueron del mensaje de los espíritus. Terminó siendo un legado para la humanidad, porque se vencieron todos los derechos de autor, ya no se podían hacer. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer libros nuevos y traducciones fraudulentas, y como eran traducciones fraudulentas, los dueños eran ellos y los autores eran ellos, entonces por lo tanto se olvidaron de renovar los derechos de autor de los originales. Ya no pueden ir para atrás, papá. El tiempo pasó. Entonces, el espiritismo que hoy tenemos no es el legado de Kardec. Él no era dueño del contenido de los libros codificados que pertenecen a los espíritus, porque el espiritismo es la doctrina de los espíritus. Y eso lo ves en el libro de Génesis en su introducción. Legado significa herencia, pero el que da un legado es porque tiene título de propiedad de esa herencia. Kardec no tenía título de propiedad de los libros codificados, porque eso se entendía en todo momento que eso era de los espíritus. Para que el espiritismo fuera el legado de Kardec, es considerar a Kardec como el dueño o sistematizador, y no como el codificador o el secretario de los espíritus. Dejando en claro que el espiritismo no es el legado de Kardec, sino de los espíritus. Aclararemos que tampoco se necesitaba un continuador del espiritismo, pues la tercera revelación espírita fue entregada completa y se constituye como una eterna verdad que no se entregó sin terminar, o sea, se entregó completa, no se entregó sin terminar, por lo cual necesitaría a alguien que la continuara. No, se terminó completa. Pues el continuador del espiritismo sería aquel que los espíritus que dictaron la revelación espírita le continuaran dando nuevas revelaciones. Y eso no es posible, porque no hay lugar para nuevas revelaciones, porque la tercera revelación espírita se constituye como una verdad eterna, definitiva, que no requiere de más revelaciones. Nadie puede cambiar lo que está ahí. Ah, pero Fran, ahí tenemos un problema, una persona discutiendo conmigo en YouTube. Tenemos un problema, porque entonces me está diciendo a mí que eso no se puede cambiar, y entonces usted se está contradiciendo. ¿Y por qué? Porque entonces los espíritus no pueden evolucionar. Es que usted está equivocado, usted está confundiendo lo que es la evolución del espíritu, que es consecuencia de su propio mejoramiento, de su propio esfuerzo, a tú decirme que me vas a cambiar los contenidos de los libros codificados, que es una verdad eterna, cambiarlo porque el espíritu tiene que mejorar. No, el espíritu mejora por lo que está allí escrito, pero lo que está allí escrito no se puede cambiar. Eso no tiene la autorización de nadie, eso no le pertenece a nadie. El espíritu tiene que evolucionar por él mismo, por sus esfuerzos de hacer el bien y mejorarse como espíritu. O sea, no me confundo una cosa con la otra, y esa es la confusión que siempre han tenido, y como nadie le ponía atención, ahora le estamos diciendo: no, papá, no me confunda la evolución del espíritu con la evolución del espiritismo. El espiritismo no tiene que evolucionar más. La información está dada, es la única que va a tener, que se tiene que hacer. Señores de la CEPA, Confederación Espírita Panamericana, que me están viendo, ustedes no pueden actualizar nada de los libros codificados. Las cartas de posicionamiento que ustedes han hecho en el 2010 y el 2012, esas dos cartas de posicionamiento los excluyen ustedes de hablar de espiritismo. Ustedes no son espiritistas.
Porque los espiritistas verdaderos se constituyen en aquellos que practican las enseñanzas del espiritismo, y usted ni practica las enseñanzas del espiritismo. Y sustituyeron las enseñanzas del espiritismo por cartas de posicionamiento. En el 2010 cambiaron todas las reglas de juego. Y todo el mundo se quedó callado. Y yo decía a Laura, ¿pero por qué nadie dice nada? Porque habían hecho un pacto, esos bambalanes, en 1949 con la Federación Espírita de Brasil. Allá se reunieron y escribieron un pacto. Tú no me tires y yo no te tiro. Luego la Federación Espírita de Brasil vino con Nosolar y con todas las cosas y ellos no dijeron nada. Es más, vendieron los libros de Nosolar en sus casas espíritas. En Puerto Rico, tú ibas allí a las casas espíritas de José Arroyo y allí se vendían los libros codificados. Le debe caer la cara de vergüenza de decir que son racionalistas y no se dieron cuenta que estaban promocionando un embuste, una mentira, una mitificación. Eso no estaba en los libros codificados. ¿Por qué no lo verificaron en los estudios que ustedes supuestamente hacen todos los domingos? De que nada de lo que dice Nosolar, ni las colonias espirituales, ni lo que se llama la caída del espíritu, ni lo que se llama larvas espirituales, todo ese tipo bayoya, basura espiritual, tenía que ver con el espiritismo. No lo defendieron porque tenían carta de posicionamiento. Entonces los de la FEP nunca le dijeron nada a la Confederación Espírita Panamericana y los dos se destruyeron. Porque ahora mismo ellos no pueden atraer a sus filas los nuevos espiritistas adeptos que ahora ven el espiritismo moralizador y consolador al mundo como la manera correcta de conducirse para adelantar sus espíritus. Entonces todos se unieron en esa bayolla. Lo que le falta al espiritismo desde su nacimiento es la elaboración de los hombres. Eso está en el libro de Génesis y vea la introducción en el capítulo 1, artículo 13. El artículo 13 es la introducción del espiritismo. O sea, en el libro de Génesis lo vea en la introducción, que lo dijeron los espíritus en la introducción del libro de Génesis, y el capítulo 1, artículo 13, que explica la elaboración en el espiritismo, que le damos día a día y que nunca terminará. De otro modo, nadie haría nada por divulgar el espiritismo moralizador y consolador al mundo. El espiritismo solo puede ser el legado de los espíritus, que son sus dueños, ni tampoco se necesita que nadie fuera su continuador o que alguien continuara con el trabajo de Allan Kardec. La tercera revelación espírita fue entregada completa en los contenidos de los libros codificados, que se constituye como una verdad eterna, una eterna verdad, una verdad absoluta. Entonces no existe el legado de Kardec. Sí se necesitan continuadores de su obra. Si se necesitan continuadores de su obra, sería con fines de recibir más revelación. Y no se pueden cambiar las revelaciones porque ya eso está dado. Eso ya se le puso sello, ya eso no se puede cambiar, porque el único que puede cambiar eso son los espíritus puros y perfectos que dictaron la codificación, que no lo van a hacer, y el mismo Dios. Y Dios no se equivoca en su inspiración, porque Dios no puede. Lo único que se equivoca en lo que dicen que Dios es la inspiración de la Biblia, eso es lo que creen en la Biblia, porque la Biblia toda se equivoca y no es inspiración de Dios. Eso se demuestra, es el sello más visible de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El trabajo estaba terminado y había sido dejado como una eterna verdad, y las verdades eternas nunca cambian. Los espíritus, que son los verdaderos dueños, sí podían legar el espiritismo a la humanidad, y así lo hicieron. Por eso podemos decir que los libros codificados originales, publicados por Allan Kardec, son un patrimonio mundial y universal que no tiene que rendir cuentas a nadie, ni pedir permiso a ninguna organización de espiritistas que existen hoy día. Y eso lo tenía Dios bien claramente definido, y dejaron pasar 160 años, pasaron los derechos de autor, pasaron todas esas cosas, y ahora se establece el espiritismo como debe ser, como espiritismo, no como espiritualismo. Y todo aquel que venga con enseñanza fuera de lo que enseñan los espíritus es espiritualista. Y nadie puede reclamar derechos de autor. Esto demuestra que todo lo que ha ocurrido en el espiritismo en los pasados 162 años tenía que ser así. Por eso el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, en su introducción número 2, Romano, explica cómo identificar la autenticidad de los libros codificados, y claramente define que el espiritismo es un patrimonio de la humanidad. Pero los espiritualistas dentro del espiritismo han creído que ellos eran los que continuarían con el legado de Allan Kardec. Pensaban que se podían corregir los contenidos de los libros codificados, porque Allan Kardec, el supuesto sistematizador del espiritismo, se podía equivocar, porque él era humano, imperfecto, y que se necesitaba de continuadores del espiritismo como León Denis y Pierre Gaëtan Lemarie y Jean-Baptiste Rostaín. Y la prueba de que ninguno de ellos dos tenían ninguna encomienda de recibir y pasar
ningún legado del espiritismo es la historia. Ni le pertenecía a Allan Kardec, ni a León Denis recibió esa encomienda, ni Pierre Gaëtan Leymarie demostró que preservaría lo que sí era un legado de los espíritus para la humanidad. Y a continuación vemos cómo el presidente de la Federación Espírita de Brasil se empeña, se expresa hasta es ofensivo y respalda totalmente a los que están de acuerdo a la quinta edición, segunda revisión de Pierre Gaëtan Leymarie y la traducción del doctor Guillón Ribeiro de Brasil. La traducción de la quinta edición, segunda revisión, fue realizada de una quinta edición falsificada por Pierre Gaëtan Leymarie. ¿Y qué tenemos de ejemplo? La Federación Espírita de Brasil dice lo siguiente en la página 5 de una carta que escribió para defenderse de las calumnias, decían ellos, de que le estaban haciendo infundadas, de que ellos habían falsificado los libros. Y la página 5 dice, y cito y texto, y textualmente dice, la editorial de la FEB, la Federación Espírita de Brasil, se lanzará en noviembre, estamos ahora en mayo, este noviembre próximo de este año, durante la reunión ordinaria del Consejo Nacional Federal, edición bilingüe, portugués y francés, de la primera y las ediciones francesas quinta de Génesis, Milagros y las predicciones según el espiritismo, como parte del homenaje a los 150 años de su publicación. Lo que quiere decir él, que él lo que está tratando de hacer es decir, nosotros vamos a publicar todo lo que está, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, que son idénticas, ellos mismos lo dijeron, y también la quinta, porque nosotros tenemos esa responsabilidad de confundir a la gente y no explicarlo. Y todo lo que hacen en las traducciones del libro de Génesis es la quinta que está falsificada. Eso es una maldad. La página 5 también dice, así y hasta prueba en contrario, que por ahora no existe que la Federación Espírita Brasileña pueda continuar con la difusión y considerar como definitiva la quinta edición revisada, había sido corregida y ampliada. La Génesis, Milagros y Predicciones según el espiritismo. Allan Kardec publicó en 1872 y utilizado por los traductores de los libros publicados. Quiere decir que le están diciendo que la quinta, la primera, la segunda, la tercera fueron hechas por Allan Kardec y que él era el responsable de eso, no ellos. En la página 4, antes de eso, dice lo siguiente también. Porque entonces exhumar estéril e inadecuadamente un tema que el sentido común por mucho tiempo se comprometió a enterrar. O sea, ya ellos se habían comprometido entre ellos que nadie diría nada. Por eso está el pacto autio. No digan nada. Nosotros vamos a seguir hacia adelante con lo que llevamos y cada cual por su lado. ¿Por qué denigrar la imagen de gente respetable, contemporánea de Allan Kardec? ¿Cómo eran respetables Jean-Baptiste Rostaín? ¿Cómo era respetable Pierre Gaëtan Leymarie? ¿Cómo era respetable León Denis, que tenemos pruebas de que hizo todo lo contrario a lo que se esperaba de él? Con el pretexto de defender la tesis, dice el señor presidente de la Federación Espírita de Brasil, porque son muy abundantes los datos documentales presentados, son probablemente sin una sola prueba. Que no tenemos pruebas. Cuando comparamos el libro de Génesis, el original, la cuarta edición, nosotros no tenemos pruebas. Y lo comparas con la quinta y te das cuenta que hay 300 adulteraciones. ¿Y qué más pruebas quieren, señor? No, porque eso era para corregir a Allan Kardec. Entonces dice, sin duda que los cambios encontrados en libros no se realizaron sino por Allan Kardec. Invertimos la autoridad moral para criticar a los pioneros del espiritismo. Y termina diciendo, en la página número 4, dice, hoy, por lo tanto, en la quinta edición del francés, hasta la prueba definitiva, en contrario, no sería contrario a los principios espíritas formalmente establecidos en trabajos anteriores del mismo autor, por lo que las canceladuras que se produjeron, o sea, las mutilaciones, así como los extras que se incorporaron, o sea, las cosas que se añadieron, 65, en completo acuerdo, 50, en completo acuerdo con el pensamiento de Allan Kardec, algunos de los cuales ya habían sido publicados antes de la revista espiritualista. El ejemplo es El alma de la tierra, incluido en el capítulo 8
de la presente edición, además del estudio de la teoría de la sociedad. Eso es correcto en esa parte, porque en el septiembre de 1868, en la Revista Espírita, septiembre 9, se autorizaron solamente 2 cambios para añadirlo, no para quitar 50. Todas las ilustraciones arriba expuestas demuestran la posición de la Federación Espírita de Brasil y su presidente. Hoy, las grandes federaciones y confederaciones del espiritismo se llenan la boca en decir que ellos han mejorado lo que dijo Kardec en los libros codificados. ¿Cómo lo pueden hacer si ya habían reglas en eso, en el libro de Génesis, de que no se puede cambiar nada? Que eso era una verdad eterna. Tú no puedes cambiar las verdades eternas por tus opiniones personales. Es decir, que ellos habían corregido a Kardec y a los mismos espíritus al publicar nuevas ediciones con alteraciones corregidas, justificadas, que eran para mejorar el mensaje de los espíritus. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban corrigiendo a los espíritus, estaban inventando un espiritismo nuevo. Entonces, esto demuestra que nunca creyeron que el espiritismo era una revelación divina, ni que era, por lo tanto, la palabra de Dios revelada por espíritus superiores y perfectos, ni que el espiritismo era una verdad eterna. O sea, ellos eso nunca lo creyeron, nunca lo han creído. De hecho, tú le preguntas a cualquiera de ellos si eso es palabra de Dios, y de cómo va a ser que el espiritismo sea palabra de Dios. Entonces, tú te das cuenta ahí que tenemos enemigos dentro del espiritismo. Pero las verdades eternas no pueden ser corregidas ni mejoradas. Esa falta de respeto ha sido la justificación de todos los que dicen que están corrigiendo a los espíritus y a Allan Kardec, y el contenido de los libros codificados le están faltando el respeto a Dios. ¿Y cómo creer que sus intenciones podrían considerarse en beneficio del mensaje de los espíritus si esas supuestas ayudas brindadas a los cambios introducidos son en contra de las enseñanzas originales del espiritismo? Lo que beneficiaban era a sus ideas en contra de las enseñanzas del espiritismo. ¿Cómo creer en ellos que aún hoy defienden sin pruebas la quinta edición, segunda revisión falsificada del libro de Génesis por Pierre Gaitán Le Marie el 23 de diciembre de 1872? Un disidente e infame en el espiritismo. Allan Kardec no era el sistematizador, ni era tampoco el dueño del espiritismo. Por lo tanto, no podía dejar un legado del espiritismo. Si es el legado, es de los espíritus, que siguen siendo los dueños, porque es una doctrina de los espíritus. El espiritismo tiene dueño, es un legado de los espíritus de la humanidad. Y más importante, el espiritismo es de orden divino, pertenece a Dios. Y está en el libro del Evangelio sobre el Espiritismo, capítulo 1, artículos 9 y 10, por lo tanto pertenece a Dios. Tú puedes dejar una herencia a tus hijos o familias, siempre y cuando tú seas el dueño, pero el contenido de los libros codificados originales en francés no le pertenecían a Kardec. Él solo era un secretario de los espíritus, un codificador, un director de una biblioteca que tuviera millones de ejemplares. Organizaba por temas los tópicos. No podía decidir en hacer cambios sin que los espíritus lo autorizaran. Allan Kardec fue fiel y respetó siempre los libros codificados. Tenemos el ejemplo de que todos los cambios que realizó en el libro de los espíritus, me refiero a los cambios que tuvo lugar después de 1857, los autorizaron los espíritus por escrito y consta en las revistas espíritas. Pero los espiritualistas que se introdujeron al espiritismo para secuestrarlo y que se consideraron ellos mismos los continuadores de Allan Kardec, ejemplo, León Denis y Pierre Gaitán Le Marie, convirtieron al espiritismo en una religión en el año 1870. Cambiaron las enseñanzas de los espíritus en las ediciones de libros publicados por Allan Kardec. Luego de su muerte física, nunca reconocieron que el contenido de los libros codificados era inspiración divina, que no se podía cambiar, y nunca entendieron que los continuadores no podían existir en el espiritismo porque ya no había que hacer nada para modificar las enseñanzas de los espíritus, que eran una verdad eterna. Ese comportamiento era egoísta y de ostentación. Adquirirían fama y prestigio y no eran merecedores porque los espíritus no tenían nada más que revelar. Se aprovecharon de la quinta edición, segunda revisión del libro de Génesis, es el ejemplo más notorio. Se introdujeron más de 300 cambios de Pierre Gaitán Le Marie
que publicó luego de 3 años de la muerte física de Allan Kardec, el 31 de marzo de 1869. Él publicó la 5ª edición, segunda revisión de Génesis, que solo tenía autorizados añadir 2 artículos y también que estaban puestos por escrito en la Revista Espírita del 9 de septiembre de 1868. No habían sido aprobados más ningún otro cambio. Entonces, cuando Allan Kardec desencarnó, él terminó su misión. Y lo que fue dejado por escrito en los libros codificados solo se podía elaborar, no se podía cambiar ni actualizar. Y no podía ser dado como herencia a nadie para que lo actualizaran o lo cambiaran. De modo alguno tenían que convocar a los espíritus, y ellos no iban a cambiar algo que ya Dios había determinado. No fueron humildes, no respetaron lo que a ellos no les pertenecía. Se unieron a la gran infamia ya denunciada por Henry Saucer el 1 de enero de 1884 hasta el día de hoy. Kardec no podía dejar ningún legado, pues el espiritismo es una doctrina que pertenece a los espíritus, es la doctrina de los espíritus. El espiritismo moralizador y consolador al mundo es un legado de los espíritus, los verdaderos dueños a la humanidad. Con esto termino este video, donde dejo muy claro la posición en que el espiritismo no necesita legados ni necesita continuadores, necesita desarrolladores, divulgadores, elaboradores. Un ejemplo, yo por ejemplo hago la oración magnética mental, ¿verdad? Y también le aplico fluido al agua y a las personas. Entonces yo uso el péndulo, y el péndulo solamente, yo no autorizo que nadie use el péndulo diciendo que lo aprendió con Fray Montañés para adivinación. Pero usted le pregunta al péndulo, el péndulo se mueve así, se mueve. Eso lo hacen los radiestesistas que creen en la adivinación. Yo respaldo el uso del péndulo como el instrumento físico para medir el campo magnético, positivos y negativos. En un campo magnético existen positivo y negativo. Entonces el péndulo lo que hace es que busca el positivo y después el negativo, pues el positivo, y hace un modo circulatorio a favor de la manecilla del reloj en esa dirección. Cuando yo veo eso, me doy cuenta, fueron transferidos los fluidos. Nada más. No autorizo a nadie que utilice el péndulo para decirle a alguien que tiene una enfermedad. Una persona en México me dijo, mire, Fran, a mí me ha ido muy bien con el péndulo. ¿Y por qué? Porque yo voy ahora por todo el barrio y yo le digo a las personas, yo tengo un péndulo. Y acuéstese ahí, y acuestan a las personas y empieza el péndulo a dar vueltas para atrás y se me para de vez en cuando y yo no sé qué hacer. Yo no le voy a decir qué hacer porque eso no es lo que yo enseño. Eso es adivinación. Y me imagino que cobraba dinero por eso, no me volvió a llamar más. Pues claro, vienen al espiritismo, a los grupos nuestros, a coger información para ellos lucrarse después. Y con esa ignorancia de utilizar el péndulo, que eso no tiene ninguna razón de decidir por nada, porque eso no es nada, eso no tiene nada. Los espíritus lo utilizan para decirle a él, no, mira, yo te voy a hablar a través del péndulo. Y eso es adivinación. Y nosotros no somos adivinadores. El espiritismo no tiene que ver nada con la hechicería, la brujería ni la adivinación. Con esto termino este video. Espero pues que haya explicado la posición que estoy asumiendo y estoy presentando de que Allan Kardec no necesitaba ni de continuadores ni de dejarle su herencia a nadie. O sea, que el que le ponga libros, por ejemplo, a la señora Simone Privato, el legado de Kardec, corríjalo, señora, aprenda, señora Simone Privato, a entender que el Kardec no dejó ningún legado. Y además en ese libro, que ya yo tengo copia, yo lo compré porque yo tengo que saber de lo que yo hablo, lo estoy evaluando y estoy muy decepcionado con este. El que no sabe de la historia del espiritismo dice que este libro es la 8ª maravilla del mundo. Yo no lo he terminado, yo estoy analizándolo. Usted copió cosas que habían puesto ya en la Federación Espírita de Brasil, copias que habían puesto en otros lados, y las hizo como que usted las descubrió, ya eso estaba. Y además de eso, usted le da un matiz a eso, religioso, que lo que no hace nada para el beneficio del espiritismo. Yo no puedo respaldar ese esfuerzo que usted ha hecho, porque usted está cuidando las espaldas de Edivaldo Franco, que ha sido un infame. Usted no ha aclarado por qué toda la federación, incluyendo la Federación Espírita Confederación Espírita de Argentina, publicó en el año 2010 una copia
fraudulenta, que aunque ahora se retractan y ahora están diciendo, no, que nosotros no sabíamos. Sí tenemos evidencia que ustedes sabían. Sí, yo tengo evidencia de que se sabía que había una quinta edición que estaba falsificada y ustedes habían dicho que no se podía hacer nada de la quinta, que era de la cuarta. Pero si usted no lee los libros codificados, le come ese cuento a Gustavo N. Martínez y viene y coge y compra ese libro creyendo, no, porque Gustavo dice en el prólogo que esto es de la cuarta edición y venimos y se lo probamos, papá, esto no es de la cuarta. Y tuvo que hacer uno nuevo. Pero como él es tan orgulloso, señor Gustavo Martínez, no sea tan orgulloso. Porque usted sea el presidente de la Confederación Espírita de Argentina, la sea, usted no le da derecho a tomarse atribuciones que no le corresponden. Usted no puede cambiar los conceptos del libro de Génesis por ideas personales, porque se oye más bonito, que usted está corrigiendo a Kardec, corrigiendo a los espíritus, y usted no tiene ese derecho, cambiando palabras que estaban claramente definidas por palabras que no eran las que pretendían los espíritus, por simplemente meterle esa noción de religión, que ustedes son unos religiosos empedernidos en el espiritismo, no han hecho nada bien por el espiritismo. Esa nueva revisión, que es de la mejorcita que ahora mismo existe, que es la del 2018 de la Confederación Espírita de Argentina, cámbienla. Pero como ya se fueron adelante y ya empezaron a publicar, enviaron, le vamos a decir a todo el mundo que eso es fraudulento, porque eso no ayuda al espiritismo. Usted no me ayuda a mí a la divulgación del espiritismo. Usted sea humilde. Y si ahí dice nitrógeno, ponga nitrógeno. Y si ahí dice aloe, dígale aloe. No le cambie porque se oye porque es las palabras nuevas. Es que nosotros no necesitamos ese tipo de arreglos. Nosotros tenemos que tener el derecho de nuestro libre albedrío, de poder decidir si eso que estamos leyendo lo podemos interpretar como dijeron los espíritus. Denos ese derecho. ¿Por qué nos quita el derecho de que nosotros decidamos si eso que usted está poniendo ahí y lo comparamos con el original es correcto y es lo mismo y nosotros decidamos por nosotros mismos? Le cambia las palabras que tenían los espíritus en la flor de labios. En la introducción del libro de Génesis pone allí la parte litúrgica, la cambia por el sentido sagrado. Váyase al capítulo 17, artículo 31 y 32, y usted cambió allí el orden de las ideas. Le puso en la carátula, le puso la figura como si fuera de Jesús, de santos y cosas. Eso no lo tenía el original. Y no podemos dejarle pasar eso. Y siguen por ahí predicando tonterías. Y ese libro que tiene aquí la señora Privato tiene cosas muy buenas que sustentan lo que predicamos. Pero hay cosas que tenemos que explicar. Yo necesito explicación. Ok, con esto termino esto. Gracias.